Bueno, estamos con nuestro columnista Martín Zuleta. El análisis fue mucho más extendido porque toca todas las piezas del peronismo, ¿no? Hay otras causas más, pero estas que ha mencionado Martín son muy importantes. La situación de la denunciante de Espinosa es muy acuciante y sin embargo la justicia está muy quieta. No sé cuál es la especulación que hay en ese sentido, pero me parece que es grave que no se avance, ¿no, Martín? Sí, como le venía diciendo recién, hay una hipocresía muy grande del kirchnerismo frente a toda esta situación, que es lo verdaderamente grave, ¿sí? Porque tenemos que entender que para que lleguen inversiones a un país, para que en un país, digamos, los actores económicos, los actores sociales, cada uno de los individuos pueda en definitiva comenzar a cambiar la dinámica, la impronta, las costumbres. Es muy importante, digamos, mirar a sus representantes, que ellos son en definitiva, como valga la redundancia, quienes expresan, manifiestan o representan lo que queremos los argentinos. Y entonces, cuando uno observa todas estas cosas, más allá de los actos de corrupción que vinculados en definitiva con el enriquecimiento ilícito, cuando observa además estas otras cosas y ve la hipocresía tan grande que hay de haber impulsado a través del kirchnerismo este todo movimiento de género feminista, ministerios, bueno, rodeado la política de tantos recursos, digamos, a estas ideas, y ver que quienes representan, impulsan o encarnan estas ideas son los principales violadores de esos mismos derechos que dicen, en definitiva, impulsar, vemos que hay una hipocresía muy grande. Y si a eso le sumamos la, digamos, protección política que han tenido y que tienen algunos personajes vinculados por el kirchnerismo, como le vuelvo a decir, Alperovich en su momento, que ya salió condenado, pero el kirchnerismo prácticamente no se pronunció respecto de él, y con Espinosa, ¿sí?, que hoy está, digamos, en el ojo de la tormenta, aún antes que Alberto Fernández, y vemos que el kirchnerismo lo ha protegido políticamente hablando, más allá de la actuación de la justicia. Bueno, resulta llamativo y hasta muy hipócrita ver, en definitiva, la actitud que el mismo kirchnerismo está teniendo con Alberto Fernández. Y la única explicación es que Alberto Fernández no tiene un solo voto, que Alberto Fernández no tiene ningún peso específico dentro de la política, y ese es el motivo por el cual el kirchnerismo le ha soltado la mano, pero no por una cuestión de que se encuentre identificado con todas estas políticas y con la protección de estos derechos. Entonces, digamos, el mensaje que nosotros le estamos dando a la sociedad, teniendo estos representantes, y el mensaje que le estamos dando al mundo, en definitiva, nos deja bastante mal parados, Carlos, y eso es lo verdaderamente preocupante de esta situación en cuanto a una lectura política, porque Espinosa se lo protege por parte del kirchnerismo mediáticamente, simplemente porque tiene un gran poder en La Matanza, donde hay 1,5 millones de votos que le han venido respondiendo históricamente a este personaje. Claro, y uno recuerda a la ex empleada de la Secretaría Privada de La Matanza, Meloy Rascauska, dijo en su momento que tenía miedo que la maten tras haber denunciado por abuso sexual al intendente de ese municipio, pero a la vez le apuntó al gobernador Kicillof por haber compartido un acto con el jefe comunal tras conocerse el dictamen de su procesamiento. Y bueno, ahí entramos o ingresamos, de esto usted sabe también mucho, a la interna que se está dando dentro del kirchnerismo, peronismo, camporismo y todas aquellas expresiones que unidas, bueno, triunfaron en el 2019, ¿no? Sí, es evidente que, bueno, el kirchnerismo y el peronismo en general, cuando no se encuentra en el poder, en este caso no se encuentra en el poder del Ejecutivo Nacional, bueno, la pérdida de poder genera mucha inquietud, tanto en el peronismo como en el kirchnerismo, porque no conciben la política de otra forma, de otra manera que no sea estar, digamos, con los recursos del Estado en su poder. O sea, esa es la forma
que tienen algunos sectores políticos de entender la política solamente desde el poder. Y cuando se pierde ese poder, bueno, estos movimientos comienzan, en definitiva, a encolumnarse o alinearse detrás de quienes ostentan, digamos, lo que otrora tenía el kirchnerismo o el peronismo, que era precisamente el poder. Y es evidente que el kirchnerismo va a tener que rediseñar. Yo creo que el kirchnerismo se encuentra en una posición política muy incómoda, y el peronismo también, porque van a tener que rediseñar, en definitiva, hacia dónde tiene que ir el espacio, hacia dónde tienen que ir estos movimientos. A lo mejor lo harán de manera conjunta o no. Yo todavía no veo claras evidencias o muestras de que el peronismo quiere empezar a desprenderse del kirchnerismo. Me parece que Cristina Kirchner tiene un peso específico muy grande todavía dentro del espacio, y me da la impresión que todavía el peronismo está pensando que no puede desprenderse del kirchnerismo porque Cristina es la que tiene el peso específico político, por decirlo de alguna forma, y si bien Cristina no tiene hoy la imagen ni la posibilidad de presentarse en una elección y volver a ganar la presidencia, tampoco pueden, aspirar a ganarla sin el apoyo de Cristina y sin el apoyo del kirchnerismo. Entonces creo que el peronismo y el kirchnerismo se encuentran en una posición muy incómoda, porque el peronismo, para sanearse, por decirlo de alguna forma, tiene que estar dispuesto a perder varias elecciones, Carlos, y le explico por qué. Porque la forma de que el peronismo se trata de ir hacia un proceso de regularización, de saneamiento, tiene que desembarazarse del kirchnerismo, que tiene ideas que son realmente muy contrarias a la esencia del peronismo conservador tradicional, ¿sí? De hecho, Milei ha sabido explotar hábilmente algunas de esas ideas, digamos, reivindicando la figura de Carlos Menem, que sí, representa en su mirada y en su parecer a sectores importantes del peronismo. Entonces, el peronismo tiene que estar dispuesto a entrar en un proceso como de desintoxicación, por decirlo de alguna forma. Tiene que estar dispuesto a perder algunas elecciones, pero para tratar de recuperar la confianza del electorado, de decir, a ver, nos estamos dispuestos a desprendernos, a sacar de nuestro movimiento a esta mirada tan perniciosa que es la kirchnerista, y creo que no lo pueden o no lo quieren hacer porque evidentemente ponen por encima de la recuperación de su movimiento ganar la próxima elección, y saben que tienen que contar con Cristina para ello. Y me parece que el kirchnerismo sabe de esta fortaleza dentro de este movimiento, y por supuesto lo va a explotar hábilmente hasta el último momento. Cristina Kirchner, a pesar de que hoy sea una política con muy mala imagen, tiene un núcleo duro de votantes, aproximadamente entre el 20 y el 30%, que hace que, bueno, tenga un peso específico muy, grande frente al contrapeso que le puede significar a Milei el año que viene. Entonces es evidente que van a empezar a surgir estas internas dentro del peronismo y dentro del kirchnerismo, porque cuando no se encuentran, digamos, en el poder y empiezan a buscar la fórmula, manera de regresar al poder, ellos tienen la habilidad política de buscar de alguna forma, de alguna manera, generar los espacios y los consensos para poder ir todos juntos. Pero hoy saben que ir todos juntos tampoco les asegura una victoria, porque el kirchnerismo ha terminado de lograr, de hacer lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que es cooptar al peronismo. El kirchnerismo empezó con Néstor Kirchner tratando de eliminar al peronismo y al radicalismo a través de ese movimiento transversal que hizo Néstor Kirchner. Después, con el voto no afirmativo de Cobos, con la 123, volvió el kirchnerismo... 125. 125, perdón, volvió el kirchnerismo a tratar de incorporar a elementos peronistas tradicionales, y entró en un proceso de kirchnerismo de cooptación del poder del Partido Justicialista, y lo logró a tal punto que Máximo Kirchner es presidente del PJ en Buenos Aires, Alberto Fernández, que le respondía a Cristina, presidente del PJ a nivel nacional. Entonces nos encontramos que en ese espectro de la política argentina hay muchas internas, y evidentemente vamos a ver cómo las empiezan a dirimir, pero creo que
Cristina Kirchner sigue teniendo un poder muy importante en ese espacio. Claro, y posiblemente, pero estos casos así van excediendo, ¿no? Ya la violencia de género, según lo que está diciendo el gobierno de Milei, va a dejar de ser de instancia privada para ser instancia pública, y si eso va a cambiar, por un lado, la situación, pero además este escenario del peronismo, cualquier espacio dentro de o cualquier agrupación de peronismo, ya sea Cristina, Kirchner, todo el mundo está enchastrado con estas maniobras. Bueno, usted recordó, lo habíamos dicho ya en su momento, con usted también, la situación de Alperovich. Son escenarios inocultables, son parte del esquema, y bueno, eso es difícil erradicarlo, Martín, ¿no? Sí, es difícil porque obviamente cuando uno consiente que alguien haga algo que no es correcto, por el solo hecho de que tiene alguna cuota de poder, bueno, estamos evidenciando que está todo más podrido de lo que nosotros creemos, porque para que usted comprenda lo que le quiero decir y para que la gente también en un lenguaje llano lo comprenda, la diferencia entre los países desarrollados, los que llaman inversiones, los que atraen inversiones, esos países en los que la gente apuesta, ¿sí? No está, digamos, en que si existe o no existe corrupción. En casi todas las administraciones, yo me animaría a decir en todas las administraciones, estamos hablando hasta del Vaticano, Carlos, existe la corrupción, porque es algo tristemente natural del ser humano, en definitiva, esta inclinación que los cristianos lo estudiamos y lo aprendemos como la naturaleza caída del hombre, ¿sí? Pero el problema de los países del primer mundo es que frente a la evidencia y a la presencia de la corrupción, allá hay consecuencias. En cambio, los países débiles, como Argentina, con instituciones realmente que no funcionan, ¿sí? Bueno, encontramos en definitiva que a los corruptos solamente se los persigue cuando pierden el poder, Carlos. O sea, y en ese sentido, no nos damos cuenta lo pernicioso que es para nuestro país tener ese tipo de comportamientos y, por supuesto, comportamientos que están sostenidos y avalados socialmente, ¿sí? Porque, a ver, si Cristina sale y da un mensaje, pareciera ser que en nuestro país ningún referente de ese espacio puede salir a contradecirla, ¿sí? Entonces, si hoy Cristina sale a criticar a Alberto, entonces como que todos tienen carta blanca para criticar a Alberto. Si Cristina no se pronuncia respecto a Espinosa, en definitiva, tampoco ningún integrante del kirchnerismo se va a despedir respecto a Espinosa. Entonces, todos esos mensajes que damos, que en la Argentina la corrupción no se combate eficazmente, realmente significan también un atraso, en definitiva, para todo lo que tiene que ver con la confianza que podemos generar y la imagen que damos de un país que verdaderamente no es serio y que no respeta los derechos individuales, y mucho va a respetar entonces los derechos de los inversores. Claro, a propósito de inversores, ¿no? Se está abriendo el debate, se va abriendo las opiniones en general acerca del RIGI establecido por Milei y lo que puede pasar en la economía del país, pero con algunos desaguisados que se van dando. Se vuelve a recordar la situación de la minería en particular, que tiene grandes chances, pero habrá que ver cómo sigue con aquellos que están estudiando seriamente la falta de agua, ¿no? Sí, a ver, el RIGI es una herramienta necesaria para nuestro país porque los recursos naturales que posiblemente podemos explotar y que hoy están muy demandados en el mundo, para verdaderamente aprovecharlos, se requiere de grandes inversiones. Y en consonancia con lo que veníamos hablando recién, estas grandes inversiones necesitan, por supuesto, también garantías de que va a existir una
seguridad jurídica, que para que la gente entienda esta palabra seguridad jurídica no solamente se refiere a que las leyes, se van a respetar por determinado tiempo, sino seguridad jurídica también hace referencia a, al contexto de corrupción que hay, en definitiva, al clima de corrupción que hay en un determinado país. Entonces el RIGI, por un lado, es una herramienta necesaria porque los grandes inversores necesitan, porque la Argentina, necesita los grandes inversores y porque los grandes inversores necesitan garantías sobre que se va a respetar su inversión y la posibilidad de disponer de sus retornos. Entonces, lamentablemente, la Argentina debe asegurar, estas situaciones por medio de un régimen especial que proteja a las grandes inversiones, por más que objetivamente uno puede estar en contra en muchos aspectos, pero no puede salirse del análisis de la coyuntura de la Argentina, ¿sí? Y por otro lado está, por supuesto, las cuestiones que están vinculadas o tienen que ver también con lo ambiental, en donde si usted se pone a pensar fríamente, Carlos, acá en San Juan, nosotros que somos sanjuaninos, le hemos dado una licencia social, es decir, la sociedad sanjuanina ha estado dispuesta a tolerar, a permitir el desarrollo de la actividad minera. Creo que en San Juan hay una licencia social, pero también falló el Estado, ¿sí? Es decir, esa licencia social, esa confianza del pueblo sanjuanino depositado en la actividad minera y en el gobierno sobre que se iba a cuidar el medio ambiente, lamentablemente se demostró en la provincia de San Juan que no existieron los controles suficientes, adecuados, y creo que eso va a ser muy importante también para que podamos, en definitiva, aparte del régimen de grandes inversiones, podamos dar la tranquilidad de que las actividades, por lo menos la minera que afecta a los sanjuaninos, se van a llevar adelante con los controles necesarios y suficientes. Creo que son dos temas sensibles que se abordan, de manera conjunta, se deben abordar de manera conjunta porque, por supuesto que el régimen de las grandes inversiones va a traer muchas críticas sobre los capitales extranjeros que vengan a invertir, y si a eso le sumamos muchas críticas ambientales, me parece que podemos entrar en un camino que no es conveniente, que es el de quitar la licencia social a esta actividad, y creo que el Estado debe hacer el esfuerzo, tanto nacional como provincial, por no perder esa licencia social que hay en San Juan para desarrollar la minería, y para ello deben también llevar adelante todos los controles que sean necesarios y que les garanticen a los sanjuaninos que se va a respetar y se va a cuidar el medio ambiente. Por último, doctor, y ya en el plano político de San Juan, ya tiene resuelto el justicialismo la lista única, con lo cual el 11 de agosto no va a haber elecciones, a pesar de que algunas agrupaciones venían pidiendo participar. ¿Esto es bueno o es malo? A ver, en San Juan, a diferencia de lo que está sucediendo en la nación, creo que el panorama del peronismo es mucho más claro, y me parece que también es mucho más sensato cómo se han venido moviendo los dirigentes de ese espacio, que han terminado confluyendo en una unidad. Y hay que leer adecuadamente esto que estoy diciendo, porque existió, después del 10 de diciembre, cuando asumió el actual gobernador Orrego, una especie de contactos, y daba la impresión de que el gobernador Orrego iba a contar con el apoyo de determinados sectores del peronismo, ¿sí? Buenas migas con el ex intendente de Tumbas, buenas migas con el ex gobernador Gioja, que evidentemente usaron estas buenas migas con el gobernador Orrego para sacar un rédito político, que es posicionarse adecuadamente dentro de la estructura y la discusión interna del Partido Justicialista. Entonces esto debe servir de lección al actual gobernador, de lección para entender cómo piensan estos dirigentes y cómo va a pensar el peronismo de cara al 2025 y el 2027. Le va a discutir claramente el poder al orreguismo, y lo va a hacer, desde un aspecto de unidad, más allá de las diferencias y de las disidencias. Si Orrego tenía en mente o creía, algo que ya lo habíamos advertido en su momento, en alguna columna se lo dije a esto, que el giojismo, era confiable
y que lo iba a acompañar, y que él se metía en esa especie de interna. Orrego creo que se equivocó en meterse en esa especie de interna, coqueteando con Gioja, coqueteando con el exintendente de Chimbas, salió perdiendo en definitivo. ¿Por qué? Porque lo terminaron ellos usando al gobernador para posicionarse adecuadamente dentro de la discusión interna del Partido Justicialista. Entonces esto tiene que servirle de lección al gobernador para entender que no hay forma o no hay manera de confiar en que alguno de estos dirigentes peronistas pueda sumarse a su gobierno y mucho menos pueda darle un apoyo electoral en el 25 y en el 27. Y esto deja, usted me preguntaba si es peligroso, si es bueno o no, esto deja al gobierno de la provincia en una posición incómoda en términos electorales, porque el año que viene, cuando hayan elecciones de medio término, si el gobierno no logra, el gobierno provincial, no logra un acercamiento político, digamos, a la fuerza política del presidente Milei, va a quedar en una posición bastante incómoda porque va a tener que enfrentar a un peronismo unido, ¿sí? No hay forma, no hay manera de entender el panorama electoral del año que viene que no sea así, Carlos. El gobernador Orrego tenía, a lo mejor por informaciones que habían y por lo que dejaban trascender algunas fuentes, tenía en la cabeza pensar sumar electoralmente a algún sector del peronismo, pero no entiende el gobernador Orrego que sumar electoralmente a un sector del peronismo es darle una cuota de poder, es darle en términos, digamos, directos y llanos, un lugar en la futura lista de diputados nacionales, y eso no puede hacer el gobernador Orrego. Entonces, la unión del peronismo es peligroso para el gobernador Orrego, sí, es peligroso porque el peronismo unido representa en la provincia de San Juan una fuerza importante. Y por otro lado, si el presidente Milei conserva estos niveles de apoyo popular y se refleja ese apoyo popular del 50% en las elecciones del año que viene, medio término, creo que la unidad del peronismo a quien más perjudica en este momento en la provincia de San Juan es al gobernador, que corre el riesgo de volver a repetir una mala elección para el año 2025, y creo que eso lo dejaría en una situación de extrema debilidad para encarar los restantes 2 años de gobierno, Carlos. ¿Y quién va a ser, le preguntan a usted, la gente, quién va a ser los referentes nacionales que van a tener acá en San Juan, Gioja y Uñac, con este escenario que estamos describiendo a propósito de las cosas que estamos analizando, de Fernández, de Cristina, de Kicillof, de Espinosa, etcétera, etcétera? Mire, yo creo que el peronismo no puede, sanjuanino, no puede tener pretensiones electorales con una figura débil, y yo creo que quien se encuentra en condiciones de disputarle, por decirlo de alguna forma, la gobernación a Marcelo Orrego en el 2027 es Sergio Uñac, y creo que van a buscar dentro del peronismo una figura, digamos, muy afín a Sergio Uñac, pero que tenga aceptación en el resto de las fuerzas. Me parece que un Gualberto Allende, con un claro apoyo de Uñac y de Gioja, podría ser un buen candidato del peronismo, ¿sí? Para poder, en definitiva, mostrar una especie de unidad, y creo que Allende también se ha mostrado bastante razonable y bastante independiente del kirchnerismo en el Congreso, por ejemplo con el aborto, o por ejemplo ahora con el RIGI, ¿sí? En donde Gualberto Allende claramente ha sentado una posición a favor del RIGI, pese a que Uñac y el giojismo y el kirchnerismo están en contra, en definitiva. Es decir, que me parece que es un hombre importante que puede significar o sellar la unidad de ese espacio, teniendo en cuenta que las elecciones de medio término siempre son utilizadas para, bueno, para buscar un hombre afín al, digamos, al futuro candidato a gobernador, que entiendo yo debiera ser, si quiere tener el peronismo una chance frente a Marcelo Orrego, debiera ser Sergio Uñac. Claro. Veremos cómo sigue esta historia. Gracias, doctor, por estos minutos, Carlos, un abrazo grande y buena terminación de semana, porque estamos a la mitad. Claro que sí, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí estaba con nosotros Martín Zuleta en la despedida ya de nuestro programa del día de hoy.